dio solo 3 horas a la Corte Suprema que investiga a Arturo Char una solicitud de libertad inmediata. Sin ser su apoderado, al menos oficialmente, el abogado Iván Cancino presentó hoy domingo muy temprano una solicitud de libertad inmediata para el hijo del poderoso clan Char, Arturo Char. Víctor Ballestas. Mónica, a las 8:23 de la mañana, la Administración Judicial de Santa Marta, en donde él se encuentra recluido, ya había hecho el reparto del caso, se lo había asignado al juez sexto penal. Este lo había admitido y exigido una respuesta en 3 horas de la Corte Suprema. Intempestivamente el abogado Iván Cancino, quien fue apoderado del ex senador Arturo Char, pero quien supuestamente había sido sustituido por el penalista José Luis Barceló en esa defensa, presentó hoy domingo muy temprano, en mitad del primer puente festivo del año, una solicitud de libertad inmediata, también llamada habeas corpus, para su cliente o ex cliente. Dame el tono. Además del día dominical en que se presentó la petición de dejar libre al ex congresista barranquillero, también extrañó la rapidez con que la Administración Judicial de Santa Marta, ciudad en una de cuyas guarniciones militares se encuentra recluido cómodamente Char desde diciembre, efectuó el proceso de reparto del documento, de tal modo que a las 8:23 de la mañana de hoy ya se lo asignara al juez sexto penal de ese puerto. Este, a su vez, dio solo 3 horas a la Corte Suprema que investiga a Arturo Char de dar respuesta a esa solicitud de libertad. Pasos de gigante. Cancino alega que su amigo está injustamente detenido debido a que ya pasaron 120 días recluido y la Corte no ha resuelto su situación jurídica. Desde el momento de la aprehensión material del ciudadano Arturo Char Chalhub el 7 de diciembre de 2023 hasta el día de la interposición del habeas corpus, han transcurrido exactamente 124 días sin calificación del mérito del sumario, lo cual trae como consecuencia jurídica la libertad de mi prohijado. El abogado hace cuentas desde cuando se produjo la captura, pero no relaciona los recursos que el apoderado oficial del ex congresista José Luis Barceló ha interpuesto contra las órdenes de la Corte. Por ejemplo, contra la misma decisión de mantenerlo en prisión o contra todos los magistrados de la sala de instrucción a los que pidió separar del proceso. El magistrado Marco Antonio Rueda de la Corte respondió hoy dentro del plazo de 3 horas dado por el juez de Santa Marta. Se opuso rotundamente a la libertad de Char, advirtiendo que las acciones de la defensa han dilatado el caso e incluso calificando de faltas a la lealtad procesal unos comportamientos del equipo de abogados del ex congresista. A tal solución se opone infranqueablemente la excepción establecida con carácter sancionatorio a la deslealtad procesal. Entre las acciones dilatorias de Barceló, el magistrado Rueda recordó que para impedir el avance del caso, el abogado cambió repentinamente a su suplente. Puso a un amigo cercano de otro magistrado que había votado en contra de la libertad de Char. Con tal movida, Barceló pretendía que ese togado tuviera que declararse impedido y no pudiera volver a votar. El juez de Santa Marta deberá decir en las próximas horas si deja libre a Char o si lo mantiene en detención en las bellas instalaciones del batallón de Santa Marta. De todas maneras, este capítulo no parece brillar por la transparencia o imparcialidad de la justicia, dijeron analistas consultados por Noticias 1. Los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema suspendieron todos sus compromisos del próximo jueves para esperar que Arturo Char responda a las imputaciones de corrupción al elector y concierto para delinquir, que ha logrado aplazar ya 3 veces. Guillermo Gómez. Mónica, la Corte intenta notificarle los cargos desde el pasado 24 de enero, pero él primero cambió de abogado, luego impugnó pidiendo una investigación de la Fiscalía. Esta se le negó y a la tercera llegó con una apelación que también ya fue evacuada. El jueves de la semana entrante, Arturo Char tendrá que vérselas con el magistrado que lo investiga penalmente por presunta corrupción al elector y concierto para delinquir, delitos de los que ha sido señalado por Aida Merlano, quien ha dicho que los Char destinan enormes cantidades de dinero para comprar votos. ¿Cómo dice mi Colombia? Es la 4ª citación que le hace la Sala de Instrucción de la Corte Suprema al expresidente del Senado, quien parece haber basado su defensa en la dilación del proceso. Colombiano vamos todos. La indagatoria Char, que se realizará el próximo 13 de abril, ha sido aplazada 3 veces. Aprobamos la ley de la vacuna. La primera era el 24 de enero, pero no se pudo efectuar porque Char alegó que había cambiado a su apoderado, quien para ese momento era Darío Bazán. Presento mi agradecimiento. En la siguiente oportunidad,
Char anunció su renuncia al Senado, lo que provocó que perdiera el fuero y con esto pidió que su caso pasara a la Fiscalía, en donde se sentía más cómodo. Sin embargo, la Corte retuvo el proceso con la tesis de que el indagado habría cometido los actos delictivos no como un ciudadano particular, sino como un congresista que quería mantener su liderazgo político. Dar las gracias a Dios por esta oportunidad que la vida me ofreció. La tercera ocasión en que Char fue citado infructuosamente fue el 21 de marzo, pero ese día su nuevo abogado, Juan David Riveros, presentó un recurso contra la Corte por su decisión de retener el proceso. Lo digo con respeto. Hace 2 semanas, la sala reiteró que seguirá conociendo el caso Char, por eso lo citó para el próximo jueves. Con el fin de evitar nuevas dilaciones de la defensa de Arturo Char, los magistrados de la Sala de Instrucción decidieron cancelar la reunión habitual que sostienen los días jueves para temas de agenda y así permitir que el togado instructor, Francisco Farfán, tenga todo el tiempo disponible para el investigado. El clan parapolítico de los Géneco fue el primer beneficiario de la filtración de un fragmento de las interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema ordenó para descubrir sus negocios ilícitos. Joana Rodríguez. Mónica, solo unas horas antes de que se hiciera público un fragmento en el que uno de los sospechosos decía que el magistrado Farfán estaba chuzando a su matrona, él había llamado a indagatoria a otro miembro del clan Géneco, pero con motivo de esta tuvo que separarse del caso y pedir licencia para defenderse de la acusación que considera falsa. El jueves de esta semana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá quién se queda con el proceso contra José Alfredo Géneco Zuleta por compra de votos que tenía en su despacho el magistrado Francisco Farfán, quien se declaró impedido y pidió una licencia no remunerada por 4 meses para defenderse, después de que Noticias Caracol y la revista Raya revelaran una interceptación telefónica en la que la fugitiva matrona del clan Géneco, Cielo Géneco, le advertía a su sobrino que estaba interceptado, mencionando el magistrado. Con la revelación de esa interceptación, no solo se frenó el proceso por compra de votos contra Géneco Zuleta, sino también el otro, por el cartel de la toga, que también está en el despacho del magistrado Farfán. El mismo día que el magistrado emitió un auto con decisiones en horas de la mañana, salió la noticia de la interceptación en la noche. Se dispone la ampliación de indagatoria del señor José Alfredo Géneco Zuleta. Se ordena llevar a cabo la referida diligencia el día jueves 26 de octubre de 2023 a partir de las 9 de la mañana. Esa diligencia no se realizó. José Alfredo es la llave. El despacho de Farfán tiene el testimonio del condenado Luis Gustavo Moreno contra Géneco Zuleta, que habría entregado 150 millones de pesos al cartel de la toga para lograr la prescripción en el proceso de su papá, Lucas II Géneco, en la Corte Suprema. Según las declaraciones de Moreno, el dinero se repartía con el entonces magistrado Gustavo Malo, ponente del proceso, y Francisco Ricaurte. Cargo de menor cuantía. La instrucción de Pacho fue que ganáramos tiempo aplazando, que no íbamos a tener problemas pidiendo aplazamientos. Él me decía, pida aplazamientos, que yo hablo con Malo y nos daban el aplazamiento. Ahora el magistrado Farfán es investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuyo ponente de esa investigación es el congresista Wadid Mansur, que hace 2 semanas visitó la Corte Suprema de Justicia para aclarar si podía continuar la investigación, a pesar de que el despacho de Farfán había anunciado la apertura de otro proceso contra los miembros de esa célula congresual. Colombiano vamos todos. Otro proceso en manos del magistrado Farfán que será reasignado es el expediente contra el expresidente del Senado, Arturo Char, por las declaraciones de Aida Merlano, que lo involucran con la compra de votos a través de la llamada Casa Blanca.